Hola compañeros, compañeras, amigos y amigas, ¿cómo les va? Arrancamos un nuevo episodio, el tercer capítulo de esta edición de Rosca y Tinto, que estamos generando contenido de distintos temas, mucha historia, mucho pensamiento nacional, algo de geopolítica ya se va a venir, coyuntura también, ¿por qué no? Por ahí estamos eligiendo abordar temas más estructurales, sea del pensamiento, sea de cuestiones materiales, pero abordar ese tipo de temas y no tanto la coyuntura, donde me parece que hay muchísimo contenido. Igualmente vamos a empezar a crear contenidos distintos, contenidos por ejemplo en vivo, más adelante. Así que bueno, eso, que se puedan suscribir, que puedan acompañar el proyecto, que puedan difundir. La verdad que es un proyecto independiente, autónomo, no tiene financiamiento de ningún tipo, de ningún lado, en un país que naturalmente está infiltrado por izquierda, por derecha, y donde un movimiento nacional está más flaco que nunca. La única forma de hacer nacionalismo, de generar un contenido que propugne por la independencia económica, la soberanía nacional, es hacerlo así, desde las catacumbas, ¿no? Es un poco el momento de los predicadores, lo que venimos diciendo hace tiempo. Quiero que ustedes también se puedan convertir en predicadores, que puedan difundir esto, que puedan militar naturalmente en su lugar de vivienda, pero donde viven y donde habitan, pero que también puedan darme una mano en compartir este proyecto que es con mucha pasión y mucha militancia. Hoy vamos a ver el tema de Forja. ¿A partir de qué? A partir de las elecciones de Capital Federal que me despertaron, bueno, la evidencia, una nueva evidencia de que vivimos en una segunda década infame, ¿no? En el siglo XX, en la década del 30, ocurrió la década infame, ya vamos a ver qué fue, pero fue un tiempo asociado a la entrega nacional, al fraude, o sea, no había democracia real, a la corrupción, ¿no? Por eso hubo un periodista que le puso la década infame y quedó así a lo largo de la historia. Va a ser la década que precede el tiempo del general Perón, ¿no? Va a ser la década anterior a esa, es decir, una década de mucha oscuridad, pero que finalmente sale el sol, por decirlo de algún modo. Bueno, acá queremos tratar de dejar ese mensaje, ¿no? Estamos en una década infame, 12 años de malos gobiernos, en realidad 10 van por ahora, ¿no? Macri, Alberto Fernández y los dos de Milei, 10 años donde la economía argentina no crece, la entrega de los recursos naturales, pensemos en el régimen de las grandes inversiones para las mineras, para las petroleras, para la producción agrícola, es decir, una entrega total, y una falta de creencia en las instituciones, en la democracia. Por eso lo traigo a colación de las elecciones en Capital Federal. Fue a votar el 50% del padrón. Lo mismo ocurrió en Santa Fe, lo mismo ocurrió en San Luis hace poco, en Chaco. Es decir, la gente se pregunta, ¿para qué me voy a ir a levantar, ir a la escuela, no quedarme comiendo un asado, no quedarme con mi familia un domingo, si después la política no cambia nada? Y un poco de razón tienen, ¿no? Hace 10 años o más que la política no puede resolver ningún tema estructural de nuestros vecinos, de nuestros compatriotas, y naturalmente la falta de credibilidad de la democracia empieza a aparecer, porque en definitiva hacíamos esta pregunta, ¿se acuerdan, no? En el primer episodio cuando vimos las 20 verdades. Bueno, ¿qué es la democracia? ¿Qué es? En definitiva, ¿ir a votar solamente? Porque si es eso, no tiene mucho sentido. Si a vos ningún partido político, sea del color que sea, te va a cambiar un poquito la realidad, mucho sentido no tiene. Bueno, esto ya ocurrió en la Argentina, ocurrió en la década del 30, lo vamos a estudiar bien, pero como excusa para estudiar a Forja, que fue la primera agrupación más nacionalista que sistematiza la denuncia del imperio inglés. Es muy interesante la historia de Forja. Había ya distintas expresiones del nacionalismo en Argentina, pero Forja va a crear un corpus de pensamiento muy, muy importante, muy trascendental, y que queda hasta el día de hoy y que deja un legado. Así que, para arrancar con la historia de Forja, vamos con la primera placa, arrancando con lo que estaba pasando naturalmente en Europa. La primera, que es imperialismo, exactamente esa imagen. Fíjense cómo en algún punto se están repartiendo el mundo. Ustedes piensen que a partir de la Revolución Industrial, vamos a hacer un poco de repaso histórico, si no, no se puede entender Forja. Por eso me voy a ir hasta el siglo XIX. Perdonen a aquellos que son historiadores, lo voy a hacer muy rápidamente, pero para poder entender cabalmente qué significó Forja en la historia argentina.
Siglo XIX, ¿no? Revolución industrial, desarrollo bestial de la técnica, de los transportes, el ferrocarril, el buque a vapor, de la capacidad de producción, ¿no? Nuevos telares que empiezan a generar una sobreproducción, y el epicentro de la industria que comienza a ser Gran Bretaña, ¿no? Y luego un montón de otros países como Alemania, como Bélgica, como Estados Unidos, naturalmente. Esta revolución industrial, es decir, esta sobreproducción, ¿qué es lo que demanda? En primer lugar, mercados para poder vender, para poder depositar esa producción. Y en segundo lugar, materias primas, es decir, porque necesitas los insumos para poder fabricar los trenes, los barcos, los telares, todo lo que se necesita en la industria, la petroquímica, etc. Bien, entonces va a aparecer el fenómeno del imperialismo a fines del siglo XIX, pensemos alrededor de 1870, 1880. Está el imperialismo formal, que ocurrió, por ejemplo, en África, donde directamente las potencias, pensemos Bélgica en el Congo, pensemos en Asia, Inglaterra con respecto a Asia, donde directamente las potencias ponen un ejército en otro país, suprimen su soberanía y directamente lo controlan de forma directa. Y después van a estar las semicolonia, ¿no? Que es un imperialismo más informal, que fue el vínculo que tuvo Inglaterra con nuestro país. Entonces, eso es lo que está ocurriendo a nivel mundial, eso es lo que está ocurriendo en Europa, el fenómeno del imperialismo, ¿no? Para tenerlo bien claro en ese sentido. Por eso el nacionalismo es progresivo. Esto lo digo siempre. El nacionalismo en los países donde todavía están subordinados por un país extranjero o por distintos organismos, piénsense en la actualidad el FMI, las distintas corporaciones, organismos multilaterales de crédito, fondos de inversión. Cuando a vos todavía te dominan desde afuera, entes extranjeros, el nacionalismo sigue siendo una respuesta progresiva, porque vos necesitas la liberación, la soberanía nacional. Bueno, Argentina se encuentra en ese estadio todavía. Por eso nuestro nacionalismo no es un nacionalismo reaccionario o conservador, al contrario, es un movimiento progresivo, para adelante, que busca la felicidad del pueblo. Bien, ¿y qué es lo que está pasando en Argentina? Mientras ocurría el fenómeno del imperialismo en Europa y en distintos países que buscan materias primas, pensemos en las naciones monoproductoras, donde Galeano lo cuenta muy bien en Las venas abiertas de América Latina. Había oligarquías monoproductoras que vivían cercanas al puerto, que ofrecían un solo producto: el cacao y el café en Brasil, la carne y el trigo en la Argentina, el cobre y el guano en Chile, el oro y la plata en Bolivia y en Perú. ¿Se entiende? Uno o dos productos donde hay una oligarquía muy poderosa que se inserta en la división internacional del trabajo. Es decir, se inserta en un mecanismo global de fines del siglo XIX, donde ciertos países producen materias primas y donde otros países subordinados periféricos van a producir, donde algunos países producen industria y donde otros países subordinados periféricos van a producir solo materias primas. Este es el caso, por supuesto, de América Latina, de África, de Asia. Algunos con imperialismo formal, otros con imperialismo informal. ¿Qué ocurre en la Argentina? Bueno, la oligarquía gobernante. Allí tenemos una foto, luego de la derrota del del brigadier Juan Manuel de Rosas en Caseros, y por supuesto en la batalla de Pavón, donde Mitre se erige como líder. Mitre, que representaba a la clase pro-británica, comercial, de los importadores y exportadores, que buscaban hacer de la Argentina nada más que una granja, ¿no?, del Imperio Británico, y hacer el negocio, naturalmente, de la importación, como ocurre con muchos actores todavía al día de hoy. Entonces, tenemos la oligarquía argentina, que se consolida luego de la victoria Rosas, que era un proyecto industrialista, que era un proyecto soberano. Pensemos en la ley de aduanas, pensemos en la batalla de Vuelta de Obligado. Es decir, había una reafirmación nacional de parte del rosismo, de parte del federalismo, que viene a ser cortado por una oligarquía liberal, eurocéntrica, ilustrada, ¿no?,
que tiene poco que ver con las masas populares, que no le interesa la industria y que está colonizada pedagógicamente. Esta va a ser una denuncia permanente de Forja, así que nos sirve ir entendiendo qué era esta clase social que generaba naturalmente una pobreza infernal. Ya lo dijimos la clase pasada, es decir, no se puede ser ya lo dijimos el episodio pasado, no se puede ser potencia en este mito que han creado, ¿no? De que Argentina a principios del siglo XX, fines del siglo XIX era potencia. No se puede ser potencia si vos lo único que producís es carne y pasto, naturalmente. Y además era un sistema sumamente injusto en la distribución de la riqueza. Por otra parte, ¿cómo consolida la oligarquía gobernante su proceso, el modelo agroexportador? Porque no nos olvidemos que duró mucho tiempo. Dura desde los 70, 80, se consolida en la década del 80, 1880, hasta por lo menos 1943. Recién en 1943 hay un quiebre profundo. Podemos ponerlo también en la década del 30, pero en 1943 un quiebre decidido de que Argentina sea industrial y rompa con el modelo agroexportador. Antes de eso era el modelo agroexportador. Entonces, si vivió y surgió durante tanto tiempo, durante tantos años, la pregunta acá es cómo lo hizo, ¿no? Bueno, hay un sujeto oculto que es la renta agraria extraordinaria, que gracias a la composición química del suelo, es decir, la fertilidad de nuestras pampas, gracias, por supuesto, al perfecto clima, un clima templado, donde no hay lluvia, donde no hay fuertes tormentas, donde ni siquiera necesitas construir galpones, ¿no? La Argentina era efectivamente una fábrica de vacas. Y después también la cercanía de las tierras productivas al puerto, que bajaban el costo del flete, el costo de la logística, y hacía muy competitivo a nuestro país en la venta de carne y de granos. Entonces se dan ciertas condiciones naturales, por el clima, por la tierra, por la cercanía al océano, que permite que esta oligarquía que se apropia de la tierra, que concentra la tierra, pueda tener una ganancia maximizada. Esa ganancia maximizada, ¿la invierte en la industria? No. Es una oligarquía parasitaria, que vive de la tierra, pero que no piensa en reproducir el capital de forma industrial. No tiene un espíritu de grandeza. Al contrario, es una oligarquía miope, que lo único que le interesa es estar de viaje en Europa. Los tipos vivían acá cuando era verano, cuando se hacía invierno, se iban a pasar 6 meses a París, a Londres. La frase tirar manteca al techo era real. Eran los dandis de la oligarquía argentina, los hijos de los hacendados, que iban a los restaurantes más caros de Nueva York, de París, y tiraban la manteca, que era un objeto de lujo, al techo para festejar. Hay un montón de anécdotas de este tipo, donde la oligarquía argentina, esto lo dice un historiador, es equiparable a los jeques árabes del día de hoy. La oligarquía argentina, productora de vaca y productora de carne y productora de granos, es comparable a los jeques petroleros de Arabia del día de hoy. ¿Se entiende, no? La capacidad de riqueza. Por eso Jauretche va a decir, faltaron a la cita con la historia, porque nunca invirtieron en hacer un país grande, con infraestructura, con industria y demás. Faltaron a la cita de la historia. Simplemente les interesaba, y ahí continuamos con la próxima diapositiva, hacer palacios como este. Este es el Palacio Anchorena. Aquellos que viven en Buenos Aires o han viajado habrán visto un montón de palacios que existen solo en la ciudad de Buenos Aires, pero que no se encuentran en otro lugar del país y que son de un lujo exuberante y de una colonización pedagógica muy grande. Están copiados todos de París, de Londres, de Madrid. Bueno, esto fue la oligarquía. En vez de volcarlo en el desarrollo industrial, en el desarrollo argentino, lo volcaron en lujos suntuosos y naturalmente en la reproducción de una deuda infinita, porque si vos todo el tiempo lo único que haces es vender carne y granos y comprás históricamente manufacturas, y sí, la balanza te va a dar negativo, siempre va a tener déficit fiscal. Naturalmente, si lo que vos estás vendiendo es mucho más barato de lo que vos estás comprando, que te sale un huevo. Bien, continuamos para romper también el mito liberal de la Argentina potencia. Traje una cita, un fragmento de Vialet Macé, que sale a hacer una recorrida en el año 1904 por todo el país. Espero que se pueda leer bien para ustedes en su casa. Y esto es lo que cuenta Vialet Macé.
para romper con esa idea donde Argentina a principios del siglo XX se vivía bien. Un carajo, no se vivía bien. En las cumbres de Famatina he visto al peón, cargado con 60 y más kilogramos, deslizarse por las galerías de las minas, corriendo riesgos de todo género, en una atmósfera de la mitad de la presión normal. He visto en la ciudad de La Rioja al obrero ganando solo 80 centavos, metido en la zanja estrecha de una cañería de aguas corrientes, aguantando en sus espaldas un calor de 57 grados a las 2 de la tarde. El alambre carril, como proyecto, es una gran concepción científica. Sale de la estación del ferrocarril en Chilecito, con un recorrido de 34 kilómetros. Se apoya en torres armadas de hierro ángulo y plano, de altura que llega a 45 metros. Era de ver aquellos hombres agobiados por el peso, sintiendo ya los efectos de la falta de presión, jadeantes paso a paso, víctimas forzosas del progreso, porque no hay otro medio mejor de hacer la operación, pero ya que no puede evitarse, deberían ser pagados al menos con doble salario del que perciben. Esos son las águilas del progreso, héroes anónimos, que labran el canal de la riqueza de que ellos no van a gozar. Su trabajo se paga con 1 peso y 50 centavos y se cree haberlo recompensado con largueza. Bueno, es un fragmento excelente, ¿no?, de Vialet Macé, que es un catalán, un médico, donde Julio Argentino Roca lo manda a estudiar las condiciones de los obreros en el país y muestra cosas como estas en las minas de Famatina, en los yerbatales de Misiones, los peones ganaderos, los peones agrarios, la zafra en Tucumán o en Jujuy. Bueno, vivían en modo salvaje, en unas condiciones súper precarias, de enfermedad, de malnutrición. ¿Se acuerdan que la clase, el encuentro, estoy diciendo clase, lo tengo de los cursos, cuando hacíamos los cursos con Rosca y Tinto? El encuentro pasado vimos esto de la nación en armas y cómo los soldados llegaban malnutridos. Bueno, tiene que ver con esta parte de la historia argentina. Bien, pero ante eso hay una respuesta, ¿no? Y que ocurre durante el siglo XX, que es conocido como el primer movimiento histórico. Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva, allí lo tenemos a Hipólito Yrigoyen, ¿no? La creación del radicalismo como fuerza histórica, como nuevo movimiento, que va a ser progresivo. En el año 1912 se establece la ley Sáenz Peña de democracia. La ley Sáenz Peña permite el voto secreto y obligatorio, porque pensemos que durante toda la oligarquía, todo el régimen oligárquico, el fraude era cosa permanente, ¿no? Durante las presidencias de Roca, de Pellegrini, Juárez Selman, Victorino de la Plaza, etcétera, Figueroa Alcorta, el fraude era permanente. Los conservadores hacían fraude para enquistarse en el poder. Bueno, Yrigoyen pelea durante 30 años por el voto popular, por el voto secreto y obligatorio y abierto, ¿no?, para que todo el mundo pueda votar. Naturalmente, todavía no las mujeres, recién eso va a llegar con Evita durante el peronismo, pero el reclamo de los radicales era, bueno, que sea abierto para los hombres y que deje de ser solo para los propietarios, ¿no?, como se establecía hacía poco tiempo. Eso se logra en el año 1912, después de tanta pelea, y finalmente en 1916 Yrigoyen llega al gobierno. El radicalismo es un movimiento progresivo, tiene distintas acciones políticas que lleva adelante, como por ejemplo la creación de YPF, una empresa de bandera nacional, estratégica, de control de energía, control del petróleo, del gas, como por ejemplo la jornada de 8 horas en términos laborales, como por ejemplo la llegada de la clase media al Estado. Piensen ustedes que durante años la oligarquía y la clase ganadera, la clase estanciera controlaba el Estado, ¿no? Los funcionarios, los secretarios, los ministros. Bueno, con Yrigoyen va a llegar esa clase media inmigrante, tanto urbana como también rural. Es decir, el radicalismo va a representar esto, esa clase media inmigrante, urbana, rural, que busca el ascenso social, que busca la progresividad. Hay una democratización también por parte del radicalismo. Pensemos en la reforma universitaria. ¿Es un movimiento de liberación nacional el radicalismo? No. Eso lo es el peronismo.
¿Por qué? Porque el radicalismo no rompe con la división internacional del trabajo. La Argentina sigue estando inserta en esta división, sigue produciendo carnes y granos y no tiene en la cabeza Irigoyen ni ningún sucesor radical en llevar adelante un proceso industrializador. No busca romper con la división internacional del trabajo. Entonces no busca romper con la sumisión al imperialismo. Por lo tanto no es un movimiento de liberación. Sí lo es el peronismo y ya más adelante, quizá en otro encuentro, lo vamos a charlar un poco mejor. Pero bueno, sin duda es un movimiento progresivo, un movimiento nacional, un movimiento popular, que también naturalmente va a sufrir un golpe de Estado por una oligarquía que no va a soportar ni siquiera una pequeña democratización de esa renta agraria extraordinaria. Bien, continuamos. ¿Qué imagen puse ahí? Bueno, es la imagen se puede decir un poco la década infame, ¿no? Ese salvear que va a representar el radicalismo durante la década infame. ¿Qué es la década infame? Bueno, la llegada nuevamente de la oligarquía al poder mediante el primer golpe de Estado del siglo XX, que fue el golpe del 30, ¿no? Que decide terminar con el gobierno popular de Irigoyen. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque en el 29 se había sucedido una crisis muy grande, la crisis de Wall Street, seguramente escucharon nombrar, año 1929, la caída de la bolsa de Nueva York, genera un impacto total en toda la economía mundial, de desempleo, de falta de flujo comercial, de caída de flujo comercial, caída de las acciones de todas las empresas, caída de los precios de los commodities, de las materias primas. Esto es muy importante. O sea, la oligarquía comienza a ver deteriorada esa renta agraria durante el 30 y naturalmente no podía soportar que haya un gobierno que busque al menos un poco distribuir esa renta. Entonces decide terminar con el gobierno de Irigoyen en el año 30 y aparece y emerge la década infame, que es reconocida como esta década de la corrupción, de la entrega, del fraude. Tenemos, para continuar, el pacto Roca-Runciman. Allí tenemos esa foto, es como el exponente de la década infame. Sería como el régimen de las grandes inversiones, el RIGI, que sacó hace poco Milei. Bueno, el pacto Roca-Runciman es más o menos lo mismo. Lo que ocurre durante el 30 es la caída de su majestad, ¿no? La corona británica, que deja paso a Estados Unidos como potencia. Y pasa a ser una potencia de segundo orden, mucho menos importante de lo que era a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y la mediocre oligarquía, en vez de poder desarrollar un proyecto autónomo, piensen ustedes que en el 30 caen los flujos comerciales, se dejan de importar una cantidad de cosas, porque hay una crisis muy grande. Bueno, hay posibilidad de una sustitución de importaciones, ¿se entiende? Porque ya lo que no importás de afuera, tenés que tener la capacidad de empezar a fabricarlo. Además ya no gastás los dólares en comprar esas cosas de afuera. Bueno, en vez de destinar esos dólares que ya no se gastan en el desarrollo del mercado interno, de la industrialización y demás, y de la producción, no, deciden agarrarse al imperio en decadencia que era Gran Bretaña y establecer el pacto Roca-Runciman. ¿Por qué? Porque el pacto Roca-Runciman es del año 1933. Porque poco tiempito antes Gran Bretaña firma el acuerdo de Ottawa, donde se compromete a comprarle carnes a Canadá, a Nueva Zelanda y a Australia. Por lo tanto, deja de lado a la Argentina. La Argentina, desesperada, va y hace una misión comercial y va a firmar este pacto en donde le dice: por favor, comprame las carnes y hacé conmigo lo que quieras. Más o menos el pacto Roca-Runciman es esto. Y Gran Bretaña le exige la apertura de la importación, apertura total, para manufactura, para el carbón. También le exige la privatización de los tranvías de Buenos Aires, por ejemplo. Y fundamentalmente le exige el control de los frigoríficos en nuestro país. Es decir, el control de los frigoríficos, que eran argentinos, nacionales, tienen que pasar en manos británicas y los británicos van a monopolizar, junto con algunos frigoríficos de Estados Unidos, van a monopolizar la venta de carne hacia su propio país, ¿se entiende? O sea, ni siquiera nos dejaban vender a nosotros. Entonces el pacto Roca-Runciman, estoy hablando muy por arriba, después profundicen ustedes, es esto, es la sumisión absoluta de una oligarquía decadente que ya no sabe cómo mantenerse en el poder y decide desnudarse frente
a su majestad británica a arrodillarse plenamente. Entonces es un momento de entrega, de mucha malaria, de mucha pobreza, porque seguimos en un sistema agroexportador, pero encima en decadencia y con bajos precios. O sea, el desempleo permanente que hubo durante toda esta etapa, en la década del 30 se acrecienta, es todavía peor. Son las letras del tango de Discépolo, Gira Gira, ¿no? Donde la gente no encuentra trabajo, donde el tipo dice que todo vale lo mismo. Hay una decadencia espiritual, moral, crecimiento de los suicidios. Lean la biografía de Jauretche, escrita por Norberto Galasso, que se cuenta muy bien todo esto. La década del 30, por eso yo digo que estamos viviendo una nueva década infame, ¿no? Con el crecimiento de los problemas de salud mental, con la falta del sentido, falta de un sentido de trascendencia en la vida de nuestros compatriotas, la falta de trabajo, la tristeza, el estrés permanente, la entrega, la decadencia. Bueno, la década del 30 fue incluso peor que lo que estamos viviendo. Bien, continuamos. Allí aparece Forja. Para que ustedes vean y para dejar en claro esto que les estoy contando, traje una cita justamente de este libro de Norberto Galasso, biografía de Jauretche, que dice: el llamamiento forjista, Forja, ahora ya vamos a contar bien cómo surge, pero fíjense lo que cuentan. El llamamiento forjista va dirigido a un pueblo que se encuentra sumido en el más profundo de los descreimientos. Fíjense, más profundo de los descreimientos. Fue a votar el 50% el domingo. ¿Se entiende? Fíjense cómo la historia se repite. El panorama argentino es sombrío. La CGT no logra reunir 180.000 afiliados, de los cuales ni una cuarta parte cotiza mensualmente. Escribe Luis Murray. En las afueras de la capital rige el «¿ya votaste? Rajá pronto para tu casa». En el Parlamento se entona el elogio del fraude patriótico. En la Facultad de Medicina hay quien señala al principio de cada curso: aquí no quiero obreritos, el que tenga que trabajar y estudiar, que elija una de dos. Los dispensarios antituberculosos no pueden repartir entre los enfermos más que medio kilo de leche en polvo por barba y gracias. Las estadísticas del servicio militar revelan que la gloriosa raza criolla va directamente al muere por infraconsumo alimentario, paludismo, sífilis, lepra y tuberculosis. Tiempos de confusión, de mentira, de error, de rumbo difícil como ningún otro. Tiempos de frustración argentina. Díganme si esto no se puede leer el día de hoy. Díganme si esto, que uno va a los hospitales públicos de acá de Rosario, de Buenos Aires y demás, y se encuentra con situaciones de decadencia total de la salud, por ejemplo, de falta de ánimo a la hora de ir a votar o de elegir un candidato, donde el movimiento obrero ya no tiene la fuerza que tenía antes, como está contando acá, que la CGT no llega ni siquiera a los 180.000 afiliados. ¿Se entiende? Hay una decadencia muy, muy profunda, una degradación del tejido social, y Forja va a surgir justamente en esta época. Esto es muy importante. En el 30, golpe de Estado de Irigoyen, dijimos, emerge la década infame. Durante el 30 hasta el 35 permanece lo que se llama el abstencionismo revolucionario. Es decir, el radicalismo, ¿cómo decide combatir a los gobiernos conservadores y fraudulentos? A través del abstencionismo revolucionario. Dice: yo no voy a participar de elecciones, porque estas elecciones son un fraude, son una mentira, y si yo participo, estoy legitimando tu mentira. Entonces el radicalismo no participa de elecciones, abstencionismo, pero además es revolucionario, porque además lleva adelante distintas conspiraciones, distintos levantamientos armados, como por ejemplo en Corrientes, en 1933, Paso de los Libres, donde el radicalismo busca recuperar el poder a través de la fuerza. Pero ¿qué ocurre? En el año 33 muere el caudillo Hipólito Yrigoyen y el partido radical, el movimiento radical, queda en manos de Alvear, que era los galeritas, la imagen que veíamos anteriormente. Alvear había sido embajador en París, viene más de la clase alta, no está vinculado a las clases populares, no representaba la extracción popular y nacional del radicalismo, al contrario, era su faceta liberal. Y Alvear va a romper con el abstencionismo. En el año 35 los radicales deciden empezar a participar a elecciones. Entonces legitiman, blanquean
todo un proceso que era fraudulento. Le van a votar las leyes en el Congreso y demás. Entonces, si vos el Partido Nacional, el partido de oposición que vos tenías, va a participar en elecciones fraudulentas, va a legitimar un proceso que naturalmente debe estar condenado por la sociedad. Este va a ser el planteo de Jauretche. Por eso pasamos a la siguiente diapositiva. En el año 35, Forja va a romper con esto y va a crear su propia agrupación. Fuerza de orientación radical de la joven Argentina. Eso significa Forja. Y miren lo que dice Jauretche. Forja intenta primero recuperar el radicalismo para su función histórica. Después, conformarse como partido de sustitución. Pero en ninguna de las dos tareas tiene éxito. Comprende entonces que su tarea fundamental es aportar al pensamiento argentino el método y los modos de conocer nuestra realidad y señalar los rumbos necesarios para una política nacional. Fíjense qué interesante. Forja surge en el 35 porque el radicalismo se había prostituido, ¿no? Pensemos en el PJ hoy, ¿no? Pensemos en el PJ hoy. ¿Y qué dice? Primero buscamos recuperar el radicalismo para su función histórica. Después conformarnos como un partido político, dice Jauretche. Forja intentó ser un partido político y reemplazar el radicalismo. Pero después nos dimos cuenta que la cuestión no era una cuestión electoralista. Esto es interesante. La salida no era a través de elecciones y de participar. No, había algo que se debía cambiar en la matriz nacional, en la matriz de pensamiento, en la cultura argentina. Había que inculcar pensamiento nacional, pensamiento argentino, y un método y un modo de conocer nuestra realidad, porque los tipos se empiezan a dar cuenta que la colonización pedagógica era tan profunda en la dirigencia, también en la militancia, también en la gente, que si no se cambiaba eso, aunque participen en elecciones y ganen y armen un frente y lo que sea, como ocurre hoy, la profundidad de la situación no iba a cambiar. O sea, era ganar para seguir haciendo lo mismo, como fue el Frente de Todos. Fíjense por eso cómo se va emparentando la historia. Es lo que nosotros venimos planteando hace tiempo. La Argentina, en la actualidad, necesita un cambio profundo. Por eso difundimos pensamiento nacional. Porque si nosotros no tenemos en claro nuestra conciencia histórica, cuáles son nuestros intereses, a quiénes representamos, ¿no? Y cuáles son nuestros enemigos, va a ser muy difícil ganar una elección, llegar a la presidencia y hacer un buen gobierno. No tenés pensamiento estratégico, no tenés un pueblo organizado, no tenés una construcción política real. Solo armaste un frente entre distintas orgas que para colmo se llevan mal para gobernar. Por supuesto que va a salir mal. Si vos previamente no tenés una discusión nacional, si vos previamente no inculcaste pensamiento soberanista. Bueno, esto es lo que se da cuenta Forja en el 35 y decide no participar en elecciones, sino empezar a generar todo un corpus de ideas, una militancia más bien cultural, también territorial, ¿no? Pero fundamentalmente cultural, porque la Argentina estaba postrada en una decadencia intelectual y una colonización muy profunda en términos culturales, pedagógicos. Bien, continuamos. Allí está uno de los patriotas que formó parte de Forja, Raúl Scalabrini Ortiz, que nace en el año 1898 en Corrientes. Puse 2 de sus libros, Política Británica en el Río de la Plata y Ferrocarriles Argentinos. Un tipo obsesionado por los ferrocarriles, porque se daba cuenta de algo que ahora vamos a hablar. Raúl Scalabrini nace en Corrientes, se forma como intelectual, como escritor, tiene un libro muy interesante que se llama El hombre que está solo y espera, era amigo de Borges. Va a ser una figura promesa que se podía consagrar en la literatura semicolonial, ¿no? La literatura de ficción, pero decide no hacerlo. Es muy interesante la vida de Scalabrini. Él viaja a Europa, viaja a Alemania y a otros países y empieza a darse cuenta de que los diarios de Europa hablan de Argentina como una colonia británica, directamente. Los propios diarios, que acá lo ocultaban, que acá estaba La Nación, la prensa, que ocultaban que Argentina era una semicolonia, él se da cuenta en Europa. Y dice, che, ¿cómo puede ser? Los europeos nos están tratando como una colonia. Y empieza a estudiar, se obsesiona con la economía. Un tipo que era ingeniero agrónomo.
se había recibido de eso de profesión, pero se dedicó a las letras, a la literatura, a la bohemia, amigo de Macedonio Fernández. Era muy bueno escribiendo Scalabrini, fue muy bueno escribiendo. Pero claro, en un momento dice, este no tiene que ser mi desafío intelectual, ni mi militancia, ni la causa de mi vida. La causa de mi vida tiene que ser denunciar al imperialismo, que no deja el desarrollo y el potencial de la nación argentina. Por eso empieza a investigar a las corporaciones de los ferrocarriles, empieza a investigar el entramado entre los abogados y los jueces de la universidad, que luego pasaban a ser presidente y que luego pasaban a ser abogados de las empresas de ferrocarriles. Todo un entramado, ¿no? La catedral, este concepto de Yarvin, ¿no? Todo un entramado de la Argentina semicolonial que postraba al país en una decadencia muy profunda. Bien, lean a Scalabrini. Continuamos. Jauretche nace en 1901 en Lincoln, provincia de Buenos Aires. Jauretche es impecable también. Lean el Manual de Sonceras Argentinas, lean El Medio Pelo, un análisis sociológico de la realidad con plena actualidad. Jauretche lo mismo, un patriota que también se había alzado, por ejemplo, en 1933 en Paso de los Libres, en Corrientes, que luego va a formar parte y también participar del gobierno peronista, ¿no? Tipos que entregaban todo por la causa, todo, un sacrificio permanente. La historia de ambos intelectuales, de ambos patriotas, demuestra esto, ¿no? La entrega total por la causa, lo último que importaba era el cargo o acomodarse en el gobierno, sin un combate de ideas por el desarrollo de la Argentina. Eran verdaderamente militantes. Bien, pasamos a la siguiente. Allí tenemos una imagen de Forja en su época. Hay algo en esto que decía recién, ¿no? Que en el pensamiento nacional hay una vocación por la liberación muy profunda y todos sus pensadores, todos los tipos que generan un corpus de idea, pensemos en Fermín Chávez, Abelardo Ramos, José María Rosa, no solo eran intelectuales y pensadores, sino también eran militantes, o han creado su partido político, o han participado del peronismo, o han tenido su unidad básica. O sea, tomaban la pluma como una especie de militancia para la causa que era más trascendental, ¿no? Había un recorrido que tenía que ver con lo histórico, con la historia argentina, se anclaban en las tradiciones, ¿no? Tendiendo una causa que era mayor que ellos mismos. Por supuesto, un futuro compartido, un destino compartido, estaba esta concepción, clarificar bien al enemigo. Había una serie de elementos que hacían de estos tipos un pensamiento con vocación estratégica, pero además de una causa que era más grande que lo inmediato, ¿viste? Por decirlo de algún modo, no estaban en la chiquita, lo cual yo creo que hay que recuperar, ¿no? Hay una vocación de una liberación del país. Esto se huele. Cuando uno lee a Jauretche o a Scalabrini, uno huele esta vocación profunda de estos patriotas. Bien, continuamos. Otra captura. Fíjense, esta es muy interesante para transmitir esto, ¿no? Es maravilloso. Una inmensa fe en sus paisanos alienta las energías de Arturo Jauretche y le permite sobreponerse a las adversas condiciones de un medio hostil. Ustedes piensen que Forja estaba militando en plena década infame, no era fácil, no era fácil. Seguramente el nuevo año será de Forja, se repite a sí mismo, mientras endurece su ánimo para continuar el combate. Saque pecho, compañero, será su lema años más tarde, pero ya en su actitud de esa madrugada del 1 de enero del 37. Él no cejará y Forja saldrá adelante. Si no hay dinero para un volante, si no hay gente en los actos, habrá que persistir hasta que la gente venga, porque tenemos la verdad y eso es lo importante. Si no se puede juntar los 60 pesos para pagarle el alquiler al gallego Gómez, habrá que dar la cara y conseguir una prórroga, y hacer una colecta o lo que sea. Y si la imprenta dice basta, al fiado para los volantes, habrá que munirse de carbón o tiza y salir a escribir las paredes de la ciudad, con la convicción de que hay que obrar y sentir como argentinos, porque solo Forja salvará al país. Esto es clave y es muy importante, porque son estos tipos los que hicieron la historia argentina.
no son los arribistas, no son los oportunistas, no son los que están militando en una organización para llegar a un cargo y tener poder. No, son estos tipos, ¿se entiende? Y hay que recuperar, en un momento en donde la política no genera representación, donde por ahí no aparece una representación política que diga, bueno, es por acá, es este proyecto, es este proceso, donde hoy no conviene en algún punto para la causa casarse con nadie, porque la mayoría es un desastre. Bueno, hay que agarrar el bastón de mariscal y salir a militar con convicción y sin un peso, y acostumbrarse a militar sin medios, sin estructura, pero con mucho amor, como estos tipos, con mucha voluntad y creencia en la causa, en la trascendencia. Esto es lo importante. Digo, hay que recuperar esta historia. Nosotros, o muchos de nosotros, se han acostumbrado a militar desde el Estado. Se ha estatizado la militancia política, es una locura. A tener el carguito, a tener el chofer, a tener la caja, a tener siempre plata. ¡Estás loco! Nunca funcionó así la militancia. Al contrario, la militancia es poner plata, ser perseguido, en muchos casos ser torturado, caer presos, sufrimiento, entrega, sacrificio, no dedicarle tiempo a tu familia, a tu mujer, a tus hijos. Eso es la militancia. Estos tipos hicieron la Argentina, no los arribistas. Me parece que es un buen momento para discutirlo. Bien, continuamos. Forja le va a dar mucha pelota a la soberanía nacional. Como yo decía, pensemos que la Argentina estaba subordinada al imperialismo inglés. El Banco Central de la República Argentina en realidad eran mayoría de accionistas ingleses. Los ferrocarriles estaban dominados por empresas británicas. Las empresas de energía, las empresas de producción de petróleo. Bueno, es una gran sumisión colonial. Los fletes, la marina mercante, no había marina mercante, eran de los ingleses. La poca explotación minera, lo mismo. El comercio exterior, controlado por 4 o 5 corporaciones inglesas. El seguro que los chacareros pagaban para que el barco te lleve la producción del otro lado. Bueno, todo eso controlado por una canaleta que era el imperialismo inglés que chupaba todo el trabajo argentino. Esto lo va a decir Perón. Nosotros cuando llegamos al gobierno había una canaleta que le chupaba el trabajo al argentino. ¿Qué hicimos? Agarrar y cambiarla de sentido. En vez de que vaya a las casas matriz europea, empezó a ir a la industria argentina y se empezó a desarrollar el país. Bueno, esto es lo que tenemos que volver a hacer, naturalmente, en un estado de sumisión colonial total, hoy, año 2025 en la Argentina. Fíjense, ahí tenemos los famosos cuadernos de Forja, política de petróleo de imperialismo, política británica en el Río de la Plata, el problema de la electricidad, que también estaba controlada por corporaciones de afuera. Bueno, Forja empieza a redactar estos cuadernos, son históricos, lo pueden encontrar en la web, en PDF, son excelentes porque desnudan bien, son los primeros tipos que se dan cuenta y que empiezan a estudiar. Calabrini cuenta cómo él iba a los archivos de las empresas de ferrocarriles, iba a los archivos del Estado, iba a los archivos de los periódicos viejos, buscaba información por todos lados. Era muy difícil porque era una Argentina colonial donde obviamente no estaba develada la sumisión, ¿no? Y bueno, los tipos empiezan a investigar, a estudiar y empiezan a quitar el velo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuando nosotros difundimos, che, muchacho, acaba de comprar una mina Elstein, que es accionista, parte de corporaciones canadienses, australiana y china, que no dejan un carajo en la Argentina, estamos denunciando, estamos develando de cara a la sociedad cosas que quizás se saben, ¿no? Pero no hay una praxis política con respecto a eso. Entonces la tarea del militante nacional hoy es volver a hacer la nueva Forja. En esta década infame tenemos que volver a levantar el orgullo nacional, el espíritu nacional, la dignidad nacional y denunciar toda la infamia que es la Argentina hoy. Las mineras, las petroleras, el FMI, no sé cuánto, 60.000 millones de dólares de deuda, ¿no? La falta de una marina mercante nacional, de ferrocarriles, de infraestructura, la falta de desarrollo de la industria, donde todo el crédito y todo el circulante, la liquidez que anda dando vuelta, va al carry trade, va a la bicicleta financiera, va a los bancos extranjeros, va a los fondos de inversión, que hacen timba, juegan acá, sacan dinero en dólares y se la llevan
a sus bancos en Panamá, en Liberia o en donde sea. Bueno, nosotros tenemos que hacer la nueva forja del siglo XXI. Por eso hay que trabajar. Bien, pasamos a la próxima. Espero que vaya quedando claro un poco el planteo del día de hoy. Gracias a todos por poder mirar. Acuérdense, suscribir, compartir. Por favor, es muy necesario que hagan eso. Miren lo que cuenta Jauretche sobre Scalabrini y Ortiz. En nuestros años de estudiantes nos pasábamos hablando mal del imperialismo, pero nos referíamos, fíjense esto, nos referíamos al imperialismo yanqui, que casi no tenía influencia sobre la Argentina. Estamos hablando del principio del siglo XX, los yanquis todavía no tenían el poder que tienen hoy. Fue Scalabrini quien nos explicó de qué manera el imperialismo inglés instrumentaba su dominación sobre la Argentina, cómo las vacas cimarronas, que se extendían por nuestras tierras, empezaron a ser mejoradas en función de los intereses de los productores ingleses, cómo el tendido del ferrocarril hacia el puerto de Buenos Aires, la construcción de los frigoríficos en las zonas portuarias, los seguros, las grandes casas comerciales, habían significado que el país se convirtiera en una semicolonia, cómo los bajos costos de producción, merced a la ventaja fundamental que tiene nuestro país por la fertilidad de sus tierras y el clima de la pampa, les permitía llevarse las carnes baratas. Él nos llevó, no lo corté, no sé por qué, nos llevó del imperialismo abstracto a un imperialismo real. Eso es lo que termina diciendo Jauretche, que no se ve, estoy viendo que no se ve bien en la placa, pero ese es el mensaje, ¿no? Estábamos tirándole piedra a un enemigo inexistente, porque los yanquis invadían República Dominicana, Guatemala, esto es lo que cuenta Jauretche, y que obviamente la patria grande, la defensa de la integridad territorial de los países hermanos y demás. Pero acá en Argentina, lo que nos estaban dominando no eran los yanquis, eran los británicos a principios del siglo XX. Después eso va a cambiar. Y es importante, bueno, Scalabrini se da cuenta de esto, Jauretche lo toma y a partir de ahí empieza a trabajar forja. Fíjense qué bueno con la actualidad, que también a veces le estamos tirando piedra a un enemigo inexistente, ¿viste? No estamos peleando con cualquiera. Con un empresario nacional de acá, local, que capaz tiene 100, 200 empleados, que hace alguna maniobra para evadir porque no le queda otra, porque si no, no puede subsistir y no puede mantener a los empleados que tiene, pero no estamos enfocando los cañones a los verdaderos dueños del país, ¿no? O a los verdaderos dueños del mundo que hacen de este país una estancia para los grandes poderes. Bien, continuamos. Fíjense, ahí traje la imagen de los ferrocarriles en abanico. Esos son los ferrocarriles de fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Fíjense, un abanico, ¿no? Una tela de araña que se concentra en Buenos Aires. O sea, va de todos los territorios al puerto de Buenos Aires. No es un ferrocarril que esté conectando. En Estados Unidos los ferrocarriles son una cuadrícula. Para así y así, ¿no? Una cuadrícula. Todos cuadraditos que unen el este con el oeste y el sur con el norte. Acá en la Argentina era un ferrocarril telaraña, abanico. De todas las regiones donde se producía carne y grano, se une al puerto de Buenos Aires para llevarlo para afuera. ¿Se entiende? No hay una integración del mercado interno, como ocurre hoy. No hay una integración del mercado interno, sino una integración, sino una vehiculización, un transporte para el mercado externo. Eso deja bien en claro este mapa. Scalabrini se dio cuenta de esto y él dice, bueno, el problema de que los ferrocarriles estén en esta posición y sean británicos es que los tipos te manejan la tarifa. Entonces, ¿qué hacían los chabones? Con la producción de Córdoba, de Santa Fe y demás, de Buenos Aires mismo, cuando era producción de carnes y granos, le bajaban la tarifa al ferrocarril. ¿Para qué? Para que el costo logístico sea barato y las materias primas puedan ir hacia Inglaterra de forma barata, para que el obrero inglés pueda consumir a bajo precio una buena carne o un buen pan hecho con trigo argentino, ¿no? Como el trabajo argentino iba a subsidiar a los trabajadores ingleses. Por eso acá, esto es lo que dice Abelardo Ramos. ¿Qué solidaridad de clase? ¿Qué solidaridad internacional? A los marxistas le digo. ¿Tan locos ustedes? Si el obrero inglés se beneficia de que el obrero argentino sea explotado. ¿Ustedes tan locos? Acá hay que hablar de liberación nacional. ¿Qué internacionalismo?
están locos. Bien, sacando este paréntesis, igual todo bien con los amigos marxistas, sacando este paréntesis, el problema del ferrocarril era este: te abarataban las materias primas, pero te encarecían la industria. Entonces, vos eras un trabajador de La Rioja que se puso a construir muebles de a poco, ¿no? Empezó a hacer un par de muebles y quería venderlo a Santa Fe en ferrocarril. No podía. ¿Por qué? Porque te subían las tarifas los tipos estos, ¿me entendés? Te subían las tarifas. Entonces vos, el mueble que querías mandar, vos eras de Santiago del Estero y empezaste a hacer unas botas, ¿no? Con mucho laburo, una industria muy incipiente, que encima no te protegían, te metían mercado de afuera. O sea, vos la remabas en dulce de leche y querías vender esas botas a Buenos Aires, que era el mercado más importante. Bueno, ¿qué hacían los ingleses? Te liquidaban con la tarifa del ferrocarril. Entonces, el ferrocarril no solo servía como medio de transporte, por eso Scalabrini se obsesiona con el ferrocarril, sino que el ferrocarril cumplía una función política, que era obstruir el desarrollo nacional, obstruir el desarrollo industrial de la Argentina. Esto es terrible y todavía pasa hoy. Hoy el mercado logístico argentino se hace en camiones, séptimo país más grande del mundo. Hay camiones que llevan insumos de Buenos Aires a Tierra del Fuego, a las industrias del Tierra del Fuego, por 3.000 kilómetros. En los países desarrollados el camión no hace más de 300 kilómetros. Estamos locos. ¿Cómo la logística del país va a ser eficiente si los camiones están haciendo 3.000? ¿Sabés lo que vale eso, hermano? Bueno, ferrocarril, Scalabrini se dio cuenta en su momento con el tema de los ferrocarriles. Bien, pasamos a la siguiente. Perdón si me pongo un poco efusivo. Causa Malvinas. Pensemos que hasta el 82 la causa Malvinas, o sea, después de la guerra, la causa Malvinas va a ser popular realmente. Las banderas, los tatuajes, ¿no? Y todo el folclore alrededor de nuestra mayor causa nacional. Pero antes del 82, Malvinas no estaba tanto en el pueblo, estaba más bien en la diplomacia, en los reclamos de los gobiernos y demás. Sí, Perón va a llevar adelante un proyecto de reconocimiento de esta causa y una lucha muy, muy feroz. Pero durante el 30, Malvinas, viste, estaba ahí. ¿Qué hace Forja? Es de los primeros espacios políticos, formaciones políticas que van a reclamar. Este es un boceto, un afiche de aquella época. Y el planteo de Forja era: Malvinas es actualmente, como ocurre hoy, Malvinas es el sistema, escuchen esto, Malvinas es el sistema de dominación visible, porque había un ejército extranjero, que devela un sistema de dominación invisible, porque lo que ocurre en el continente parecía invisible, pero era una dominación, va a decir Forja. Es decir, lo mismo que está ocurriendo en Malvinas, que hay otro país que está ocupando, también está ocurriendo en el continente. Aunque tengamos himno, tengamos escudo, tengamos una bandera, Argentina es una colonia. Este es el planteo. Por eso Malvinas sirve como símbolo, como sirve hoy, más que nunca. Bien, pasamos a la próxima. Una cita más. Ya de a poco vamos llegando al final. Escuchen esto. Ahí centran Scalabrini, Ortiz y Jaureche todos sus análisis y sus expectativas. Años después, Arturo dirá en un aniversario de Forja: cuando se nos acusa de tener una visión parcial del panorama, esto es importante, al referir las causas de nuestros males presentes y pasados al fenómeno imperialista, tenemos que contestar con una directa acusación. Todas las actividades políticas que prescinden de ese hecho fundamental están destinadas exclusivamente a impedir el planteo básico de los argentinos. Es decir, todas las actividades políticas que prescindan del hecho de que existe el imperialismo y la dominación extranjera, que se olviden de ese hecho fundamental, están destinadas exclusivamente a impedir el planteo básico de los argentinos. Ya llegará la hora de disputar la distribución más equitativa de los bienes entre nosotros, la hora de plantear los problemas de lujo que dividen por motivo de confesión religiosa, de organización jurídica de la familia,
de sutilezas pedagógicas. He dicho en muchas esquinas de Buenos Aires, y lo he repetido muchas veces, no es tiempo para pelear por las achuras, como los perros de los mataderos, mientras el abastecedor se lleva la res entera. Esto es buenísimo. Es un mensaje para hoy. Háganle captura y difundan eso, por favor. Hoy que nos peleamos, aborto sí, aborto no, confesión religiosa, iglesia y Estado sí o no, que nos peleamos por miles de cosas, miles de estupideces. Todo fragmenta. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no hablemos del hecho fundamental que es la existencia del imperialismo, que es la existencia de un sistema en donde Argentina continúa vendiendo carne y pasto, algunos minerales, algo de petróleo, algo de gas, pero que sigue siendo una colonia, que tiene soberanía, pero que tiene el 60% de los pibes en la pobreza. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que no quieren que hablemos de que hay una sumisión colonial. Jauretche lo dice excelente, no estamos peleando por la sachura, cuando no estamos discutiendo qué va a pasar con la res, qué va a pasar con la carne. ¿Se entiende? Esto es clave, y es clave para el movimiento. No estamos peleando quién va a tal cargo, quién va a ser candidato de tal cosa. Nos peleamos por cualquier disquisición ideológica, pero boluda además. Y no estamos diciendo, agarremos 3 o 4 ideas madres y llevémosla adelante en el proceso político, que nos puedan ordenar. Porque acá el proceso político necesita orden, necesita que clarifiquemos bien al enemigo, necesita un proyecto estratégico hacia adelante, necesita también el sustrato de nuestra historia, que nos pueda dar la savia espiritual de los grandes patriotas que tuvimos antes, de grandes tradiciones, la tradición como un valor fundamental, la fe fundante, para construcción a lo que viene a futuro. ¿Se entiende? Y no esta pavada que están haciendo día a día los dirigentes del campo nacional. Bueno, yo leo estas cosas y un poco me enojo, ¿no? Pero bueno, me da mucha bronca porque estamos viviendo una nueva década infame. Continuamos, Nico. Ya para terminar, la colonización pedagógica, esto es lo que también denuncia Forja. Fíjense, George Canning, que dice: la América española es libre y si nosotros los ingleses manejamos nuestros negocios con habilidad, ella será inglesa. Eso decía George Canning. ¿Por qué lo traje? Que fue un diplomático del siglo XIX británico que viene a actuar acá a América hispánica y que va a fomentar por la fragmentación constante de la patria grande, porque tenía una estatua en Buenos Aires. Esa estatua en Buenos Aires de ese tipo tenía George Canning. Pasamos a lo siguiente, la avenida Rivadavia, que fue de los peores, una de las ciudades más importantes, es una de las avenidas más importantes de la ciudad de Buenos Aires, central, tiene el nombre de Rivadavia, que fue quien firmó el primer empréstito de deuda de subordinación con la Baring Brothers, Inglaterra, ¿no? Un tipo que si podía entregar todo el país y quedarse solo con la provincia de Buenos Aires, él estaba contento. Bueno, y si, esto es lo que Jauretche habla de colonización pedagógica, y si lo traemos a la actualidad, lo mismo, ¿no? La educación en las escuelas. Aprendemos primero lo que pasó en la Revolución Francesa o con los griegos y los romanos, y no aprendemos de lo que está pasando en el barrio de los pibes, o en la o en la localidad, o en la provincia, o en la nación. O no leemos a Jauretche. ¿Ustedes leyeron alguna vez a Jauretche, a Perón, a Scalabrini, los que estudiaron en la facultad? Ciencia política. Están leyendo a Foucault, a Derrida. Yo cursé 2 años de eso. Yo estudié comunicación social. Ciencia política, cursé 2 años. Me fui a la mierda. Carrera institucionalista, europea, yanqui hasta la médula. Lees todo autor extranjero. Tenés tipo como Jauretche acá, ¿no? O Perón mismo, que creó un corpus de ideas doctrinario maravilloso, y no lo lees. Hay una colonización absoluta. Lo mismo en esto, las prioridades del campo político, del campo nacional. Bueno, todo está velado por este régimen, ¿no?, de esta segunda década infame. Bien. Bueno, eso es la colonización pedagógica. La voy a leer. Creí que ya habíamos terminado con las citas. Pero bueno, es interesante. Hay 2 modos de dominar un país. En las colonias directas, la encargada de persuadir a los colonos de las conveniencias del imperio es la artillería. Pero en las semiscolonias, con apariencia de independencia política, la persuasión se hace pedagógicamente.
dominando los instrumentos de formación de la inteligencia. La instrumentación cultural se encarga de que el país se venga sonso. De aquí es que suele suceder que los que andan con los libros no entiendan los intereses del país y solo los entienden los que llevan alpargatas en lugar de libros, o sea, las clases populares. Estos saben pocos, pero llevan la ventaja de no saber lo que enseñan los colonizadores y no saber cuándo el saber es tontería, es sabiduría. Jauretche muy claro. Me hace acordar a los ilustrados del peronismo, a los blanquitos clase media universitarios del peronismo que hablaban de déficit fiscal, que le querían enseñar a la gente que la inflación no era por emisión monetaria, sino, viste, todos criados o educados también en Londres. Hay muchos de este lado que se educan en Londres, se educan en Harvard. Los ilustrados, ¿no? Los chetitos del peronismo, que los negros no saben votar, que los negros votaron a Milei porque tienen caca en la cabeza. Y bueno, muchachos, en algún momento se les iba a venir en contra, ¿no? Porque ustedes están colonizados, están formados por el imperio, aunque crean que son de una izquierda liberal moderna, europea, socialdemócrata, que viene a civilizar y a modernizar la Argentina, donde todo lo que haga el pueblo está mal, como su fe fundante, su religión y demás. Nunca entendieron la heterogeneidad del pueblo argentino. Siempre creyeron que eran como ustedes, y no son como ustedes, ténganlo claro. Es más, son la antítesis de ustedes. Quizás sean más parecidos todavía, en sus modos al menos, a Milei que a ustedes. Bien, allí para terminar, anteúltima diapositiva, ocurre que luego de todo este enorme trabajo de forja, de Jauretche, de Scalabrini, de Homero Mansi, de Luis de la Piane, toda esta banda hermosa que crea Forja, profundicen ustedes en la historia de la agrupación porque es muy interesante. En el año 40 aparece un amigo de Jauretche y le dice: che, Arturo, hay un milico muy interesante que es nacional y que está interesado en formarse y me pidió que le mandemos los cuadernos. ¿Vieron los cuadernos que vimos en las diapositivas anteriores? Que le mandemos los cuadernos porque está de agregado militar en Italia. Bueno, se lo vamos a mandar por correo. ¿Cómo se llama el milico? Juan Domingo Perón. ¿Qué quiero decir con esto? Que parte de la formación de Perón, que vimos que tiene formación militar, la doctrina de nación en armas, formación cristiana, también está imbuida del pensamiento de Forja, del pensamiento antiimperialista de Forja. Perón va a leer todos los cuadernos, escritos por Scalabrini, por Jauretche y por todos aquellos patriotas, los va a leer, los va a estudiar minuciosamente. De hecho, Perón va a admirar muchísimo a todos ellos, lo va a contar, lo va a decir. Y luego, en el año 43, va a llegar con un grupo de oficiales unidos y en el año 46 va a ser presidente de la nación. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizá el líder de la revolución nacional que tiene que ocurrir en este país está dando vuelta, está en algún lugar. Entonces, nosotros tenemos que crear un corpus de ideas, una formación clara en el sentimiento patriótico, para que ese líder, que yo estoy seguro que en algún momento va a emerger, va a llegar. Por supuesto que la construcción política no ocurre con una persona, esto está claro. Se tiene que sintetizar un proyecto, un proceso y una generación política. No es un solo tipo el que hace la revolución. Pero digo, sí hay un tipo que la sintetiza, que la encabeza. En este caso fue Perón, que se formó con la militancia de Forja. Entonces, apilar esos cajones de cerveza y estar hablando en la calle Lavalle de Buenos Aires y que te escuchen 10 personas, valió la pena. ¿Se entiende esto? Cuando hagamos un foro, cuando hagamos una transmisión de YouTube, cuando escribamos un diario, cuando escribamos una nota y no la lea nadie, o la lean 3 personas, la lean 4, vale la pena. Vale la pena seguir produciendo pensamiento argentino. Fíjense Jauretche, fíjense Forja, si no. Perón se formó en el antiimperialismo. Perón estatiza los ferrocarriles por pedido de Scalabrini y Ortiz. Y porque Perón va a entender la estrategia, lo estratégico que era geopolíticamente el tema de los ferrocarriles, estatizarlo, gracias a Scalabrini. Va a estatizar el comercio exterior gracias a Forja. ¿Por qué?
porque estaba este pensamiento antiimperialista en donde los resortes estratégicos de la nación debían quedar en manos del Estado. Bien, y para terminar, la última imagen que les puede llamar la atención porque tiene poco que ver con lo que vengo hablando hasta hoy, tiene que ver con algo que vengo leyendo, vengo pensando, se lo escuché decir a distintas personas, pero bueno, hoy vivimos una transición geopolítica, ¿no? Una transición geopolítica donde el hegemón aparentemente está dejando de ser Estados Unidos y le está dando paso a un nuevo hegemón o a una nueva serie de hegemones, pero con cabeza en Asia, fundamentalmente China, ¿no? El país más industrial del mundo, el país que encabeza la vanguardia tecnológica en la mayor cantidad de sectores, uno de los países más poblados, un país continental, un país que tiene unas fuerzas armadas cada vez más desarrolladas, un país que tiene a los mayores socios comerciales del planeta, las mayores reservas de oro. Bueno, esto es China, ¿no? Hay una transición geopolítica. ¿Qué es lo que ocurre cuando suceden transiciones geopolíticas en el mundo? Esto lo vamos a profundizar. Estoy pensando si no puede ser uno de los próximos capítulos. ¿Qué es lo que ocurre en este sentido? Ocurre una hecatombe en los países periféricos. Pensemos, cuando España en 1492 se consolida como potencia hegemónica, cuando llega a América, cuando globaliza el mundo, potencia hegemónica, durante por lo menos 3 siglos. ¿Qué lo va a suceder? Gran Bretaña. Gran Bretaña, que va a ser una potencia, un estado que además se industrializa, va a superar a España y le va a dejar atrás. Es decir, va a ser el nuevo hegemón. La nueva hegemonía va a ser de Gran Bretaña. ¿Qué es lo que está pasando en los países periféricos, en América Latina? Las revoluciones de independencia. Entonces, cada vez que hay una transición política a nivel mundial, ocurren las transiciones. Cada vez que hay una transición geopolítica a nivel mundial, ocurre aquí la revolución y la contrarrevolución. En el periodo de independencia, la revolución era el proyecto continental de San Martín y Bolívar, proyecto continental e industrial. Mientras que la contrarrevolución era el proyecto que termina triunfando, el proyecto de Rivadavia, monoproductor de un país produciendo trigo y comprando manufacturas extranjeras, vinculada al puerto, la División Internacional del Trabajo. Bueno, triunfa la contrarrevolución. Nos vamos a la próxima transición de poder mundial, el paso de Gran Bretaña a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Esto va a suceder entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se cambia la hegemonía, donde Estados Unidos pasa a superar a Gran Bretaña. ¿Qué está ocurriendo acá? La revolución, tanto los movimientos populares, Irigoyen, pero fundamentalmente Perón, y también la contrarrevolución, lo que vimos hoy, la década infame. Es decir, la élite mediocre de la Argentina tratándose de agarrar del imperio en decadencia, Gran Bretaña, Roca-Runciman. El acuerdo Roca-Runciman es eso, es lo mismo que está haciendo Milei, abrazándose como un estúpido al imperio en decadencia, a Estados Unidos, subordinándose plenamente, cortando proyectos de inversión de China, de puertos, de rutas estratégicas, que eran importantes, de energía nuclear, por lobby de Estados Unidos, que Estados Unidos a cambio no te da nada, solo te da deuda, y valorización financiera. Entonces, nueva transición geopolítica de poder mundial. Está la contrarrevolución, la estamos viviendo, gobierno de Milei, pero tiene que llegar la revolución, porque está abierta la ventana. Son 30 años. Los que estudian estos temas, Gabriel Merino, se los recomiendo, dicen que toda transición geopolítica a nivel mundial dura aproximadamente 30 años. Durante esos 30 años se abre la ventana, donde los papis se están peleando arriba y se distraen con lo que pasa abajo. Ahí los países periféricos tienen una ventanita de desarrollo de oportunidad. Eso es también lo que logra entender el peronismo. En un momento de guerra fría muy feroz, Argentina tiene márgenes para negociar y para avanzar en su desarrollo político. Lo mismo está ocurriendo ahora. Arriba están distraídos. Aprovechemos acá abajo. No es casualidad
lo que pasa en el Sahel, en África, proceso de liberación. No es casualidad lo que está pasando en distintos países de América Latina que están comerciando cada vez más fuerte con China y que muchos están llevando adelante un proceso industrial, como por ejemplo están en esa búsqueda México, que incluso hace poco estatizó el litio, ¿no? Bueno, lo contábamos un poco el capítulo pasado. Está ocurriendo algo a nivel mundial que nos permite, que nos abre la ventana, que nos da margen de oportunidad para el desarrollo nacional. Nosotros tenemos que formar a la próxima dirigencia que consolide la revolución. Estamos viviendo la contrarrevolución, pero yo estoy seguro que la revolución real, verdadera, profunda, va a llegar. Hay que trabajar para eso. Trabajar incansablemente sin esperar nada a cambio. Dejemos de ser liberales. Dejemos de pensar en el carguito. Dejemos de pensar en la fama. Dejemos de pensar en tener más me gusta en Instagram. Dejemos de pensar en todas las cosas que nos propone la política liberal y pensemos en una causa trascendente que es el desarrollo de nuestro pueblo. Compañeros, muchísimas gracias. Por favor, difundan, suscríbanse, compártenselo a sus amigos, a sus parientes, a su familia. Sé que es un contenido no mainstream, es un contenido bastante pesado, que no hablamos boludeces, que por ahí es difícil que se ponga de moda. Por eso es un contenido medio duro, pero que si ustedes me ayudan a compartir y a difundir, yo sé que va a llegar a distintos lugares. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos la próxima. Acuérdense de difundir, compartirnos, seguirnos en Instagram, Rosca y Tinto. Y les mando un saludo grande.